Buenas, soy Javier Arnaz y hoy empezamos con un nuevo vídeo del curso de la práctica de las posturas individuales del Tai Chi Chuan. En la lección de hoy se van a utilizar las energías de Pong, Lu y Chi que están dentro de acariciar la cola del gorrión. Si quieres saber un poco más de esto, tienes ahí un enlace de una charla de té en la que hablaba sobre ellas. Puede que conozcas diferentes versiones de estos movimientos, pero recuerda que en estos ejercicios estamos trabajando la técnica básica. Por lo tanto, reducimos el movimiento a sus expresiones más simples. Céntrate claramente en la técnica de diferenciar los movimientos de recorrido de la cadera, de cintura y de manos. Y más adelante, cuando tengas más experiencia, podrás introducir elementos de expresividad o intenciones de aplicaciones concretas. En este ejercicio vamos a seguir trabajando con la idea de cómo la cintura puede amplificar el movimiento del recorrido de la cadera, pero vamos a darle algunos matices más en cuestión de coordinaciones de los movimientos con las manos, la cintura y la cadera. El punto de partida de este movimiento es una posición de arco. Vamos a colocar el pie a 45 grados y manteniendo la anchura de los hombros voy a colocar el otro pie apuntando hacia el frente, de manera que cuando estoy con el peso atrás, mi pelvis mira hacia la diagonal y cuando estoy con el peso delante, mi pelvis mira al frente. Asegúrate de poder poner la pelvis bien al frente, que no esté el paso demasiado largo y se me quede esta cresta ilíaca más atrás que la de la pierna que está adelantada. En este movimiento vamos a trabajar la posición de Pong y la de Lu. Para empezar el movimiento vamos a colocar la mano de la pierna que está adelantada en la posición de Pong. La mano de la pierna que está atrasada va a quedar más o menos a la altura del pulso. Empezaremos con un movimiento de cintura hacia el lado de la pierna adelantada, hacia el lado cerrado. En esta posición lo que vamos a hacer es relajar las dos manos, dejando que se inviertan sus posiciones. La mano que estaba mirando hacia abajo va a dar la vuelta y la mano que está mirando hacia arriba también va a rotar. Lo siguiente que voy a hacer es relajar mi cintura y dejar que se iguale con la pelvis. Ahora relajaré las piernas y me lo llevaré hasta atrás. En esta posición voy a ampliar el movimiento con el giro de la cintura. Este movimiento de giro va a crear un poco la sensación de chae-lié, de dividir. Es decir, mi mano derecha va a tirar un poco y la mano izquierda va a tener la sensación de partir. Pero no lo quiero hacer con los brazos. Es lo que amplifica mi cintura, lo que me da esa ligera sensación de tener la potencia ahí para hacer el chae-lié. Ahora moveríamos las manos, dejo caer mi mano izquierda, la derecha va girando y relajo la cintura. La cintura empieza a igualarse con la pelvis, de manera que al relajar las piernas todo se vuelve a enfocar hacia el frente. Y vuelvo a estar en esta posición que podríamos llamar de Pong o, si cierro con la presión, de Chi. Tenemos potencial para hacer cualquiera de las dos. En el ejercicio, Pong y Chi son fácilmente intercambiables porque comparten elementos en la estructura. Ambos tienen la mano de la pierna adelantada mostrando el dorso y la mano de la pierna atrasada asentando la muñeca. Existen diferentes versiones de Pong en función de las escuelas. En la forma de 24, por ejemplo, Pong se expresa muy abierto con la mano que está en An a la altura de la cadera. En formas más tradicionales se hace el movimiento más pequeño o incluso con la mano muy cerca de la muñeca. En Chi generalmente se pone la mano sobre el pulso, se pueden poner los dedos, veremos sitios donde ofrecen la palma. Lo importante del movimiento no es donde está colocado, sino la energía que se expresa. Lo que tiene Pong y Chi es que dentro de una misma estructura, Pong se expresa con una idea de expansión de la energía y Chi con una idea de contracción de la energía. Por lo tanto, en el ejercicio lo podemos hacer con cualquiera de las dos energías, porque lo que estamos buscando ahora es trabajar posturas. Cintura, manos, cintura, piernas, cintura, manos, cintura y piernas. En el ejercicio anterior de manos deslizantes teníamos que tener muy clara la idea de que hasta que no terminara un elemento no podía empezar el siguiente. Movíamos el peso con el recorrido de la cadera, cuando terminaba se continuaba con la cintura y cuando terminaba se movían las manos y luego se invertía el orden. En este ejercicio vamos a mantener ese mismo orden, pero en vez de dejar que los elementos estén separados, vamos a permitir que se vayan mezclando ligeramente, pero siempre siendo muy claros en mantener ese orden de ejecución. De esta manera, el movimiento de las manos y la cintura en este ejercicio va a empezar a mezclarse.
Cuando hago el giro de la cintura voy relajando las manos, dejo que la cintura vuelva a su sitio y las manos ya han alcanzado su posición. Las piernas van amplificando eso, la cintura termina de colocar y según voy colocando las manos, la cintura va haciendo que me vuelva a alinear con el frente, para que cuando muevo las piernas ya vaya todo recto. Cintura, relajo las manos, relajo la cintura, me lo llevo con las piernas, aumento con la cintura, relajo las manos, relajo la cintura y voy al frente. En este ejercicio podemos enfatizar más el movimiento de pong y pasar desde un pong de mi mano adelantada a un pong con mi mano atrasada y desde ahí sacar el lu. O puedo jugar con la sensación de chi y de chi neutralizar hacia afuera, cambiar a un pong y desde ahí venir a un lu. Es decir, cuando estemos trabajando con este movimiento podemos darle diferentes sabores a la técnica, pero recuerda de no perder el foco en el objetivo. Trata de hacerlo muy claro y de sentir qué es lo que estás haciendo. Pong, cambio, pong izquierdo, divido y me lo llevo. Relajo manteniendo, suelto y presión. Una de las cosas que tenemos que controlar cuando estamos haciendo este ejercicio es que realmente el movimiento de las manos sea un movimiento transportado en el espacio por el movimiento de mi recorrido de la cadera y por las amplificaciones o correcciones que haga de ángulo con mi cintura. Cuando estoy en la posición de inicio y hago el giro, el movimiento de las manos en el espacio es del giro de la cintura. No quiero abrir el brazo de manera que se separe de mi frente. El movimiento de la cintura gira, cambio y el movimiento de la cintura arrastra las manos. Ahora el movimiento de la pelvis es el que va a llevar la mano hasta aquí. Lo único que he hecho con mi brazo ha sido relajar el hombro, hundir el codo y asentar la muñeca. Pero sigue estando delante mío. Desde vuestro punto de vista veríais mi mano que queda delante de mi hombro izquierdo. Es decir, no he girado de más ni he empujado de más el movimiento. Cuando estoy aquí, ahora esto se amplifica porque mi cintura gira un poco más. Sigo sin empujar hacia afuera con mi brazo. Y porque está aquí la mano, cuando relajemos y esta mano se vuelva a convertir en pong, ya está alineada con la línea de fuerza que tiene que expresar. Si yo hago de más este movimiento y saco mi mano fuera, cuando ahora relaje, mi mano se ha quedado fuera de mi centro. Tendría que hacer un esfuerzo para traerlo al frente. Y eso es una de las cosas que queremos controlar con este ejercicio. Cuando estoy al frente y hago el giro con la cintura, si solamente relajo, mi mano izquierda está guardando un pong en mi línea frontal. Cuando relajo, empieza a hacer una neutralización y al llevármelo con las piernas, aumenta esa neutralización y mi mano derecha es la que va a controlar la línea central. Mientras que relajo mi mano izquierda, la mano derecha controla esa línea, toma el control y puede avanzar para entrar con pong o con chi. Realizaremos 10 repeticiones para completar el ejercicio y cambiaremos la guardia para hacerlo en el otro lado. El otro lado sigue exactamente las mismas directrices que lo que acabamos de hacer. Abriremos el pie con ángulo a 45 grados, extenderé la pierna con el pie mirando hacia el frente y manteniendo la anchura de los hombros, pondré el peso en la pierna delante y colocaré la mano de mi pierna adelantada delante de la cara, la otra mano a la altura de tocar el pulso. Desde aquí haré mi giro de cintura, la relajación de mis brazos, coloco la cintura, me lo llevo con la pierna, cuidado de no extender de más. Cuando ha terminado la pierna, el giro de la cintura es el que mueve un poco más las manos. Desde aquí relajo y relajo la cintura para volver a encontrar mi línea central y desde las piernas avanzo al frente. Y esto sería todo. Voy a hacer ahora las 10 repeticiones para que podamos practicarlo juntos. Pero antes de eso, quiero aprovechar para dar las gracias a todos los que veis mis vídeos y a todos los que lo compartís, a los que me dais apoyo por PayPal y a los que me apoyáis por Patreon, a mis protectores, guardianes y héroes. No podría hacer esto sin vosotros. Y ahora, no lo demoramos más. Vamos a practicar.
Como el movimiento es asimétrico, cada lado cuenta como uno. Practica estos dos ejercicios junto a los anteriores. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides darle al like. Y nos vemos en la siguiente lección.